Veamos a nuestro protagonista, el cual es un otaku que estaría yendo de viaje a una convención. Al llegar al aeropuerto, mientras esperaba su avión, se nos comenta un poco más de sus intereses, los cuales son manga más que todo, y luego siendo llamado para tomar el avión. Cuando va por el túnel de abordaje, es teletransportado a un mundo mágico, donde puede observar criaturas fantásticas y cómo las personas, en su mayoría, eran usuarios de magia, referentes a los 4 elementos. Está muy entusiasmado, aunque primero está pasando por un proceso de shock. Piensa que la vida le está dando la oportunidad a él de formar parte de los mundos que le encanta leer. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole. Un señor que lo encuentra mientras él aún estaba pensando en las 1000 posibilidades de cosas habidas y por haber de lo que quería ser como protagonista en ese mundo, pero lo toma de la mano y lo saca de su ilusión al creer que él era un estudiante de intercambio y estaba perdido. Así que lo lleva ahí a un instituto mágico en el cual para ingresar todos deben de tomar una prueba en la cual deben tocar una piedra mágica, la cual calificaría el nivel mágico que tienen. De ese modo también se va a saber si es un usuario de magia o uno de energía espiritual. El protagonista va muy confiado, creyendo que por haber llevado allí tendrá hacks, como él dice, o ventajas a favor, pero rápidamente se ve ridiculizado al mostrar que no tiene ningún poder y todos se burlan de él. Ya muy humillado y confundido, decide retirarse y acaba solo y con miles de pensamientos debajo de un árbol. ¿No se suponía que el protagonista siempre tenía poderes? Allí, un amable señor la encuentra y le da una parábola muy bonita, de que no es necesario tener un gran poder para hacer algo importante. El señor lo invita a animarse y a ponerse a trabajar con él como jardinero. Resignado y sin mucho mejor que hacer, el protagonista acepta su oferta y toma su mano para ponerse de pie. La escena es bastante conmovedora, hasta que el protagonista rápidamente le corta todo con un chiste sobre si su trabajo cubriría un seguro de vida, dándonos a entender que Yuan, aún en su peor momento, parecía haberse comido una pinga de payasos. La escena cambia y vemos como el protagonista lleva una vida sencilla de jardinero, hasta que un día escucha unos ruidos raros, ruidos un poquito sensuales. La curiosidad lo mató y fue a chismear, consiguiéndose a 2 sims, porque no hay mejor palabra para definirlos, jalándole bolas a una chava. Preocupado, él baja la voz para que no lo descubran. Sin embargo, sí lo escuchan. Vaya, debió ser una gran sorpresa. Y él empieza rápidamente a maullar para persuadirlos en un ataque nervioso. La chica misteriosa, al oír al supuesto gato, le pide a los 2 sims que lo traigan para ella, y al prota le toca entonces huir rápidamente de la escena, siendo de igual manera atrapado por estos. Él, como puede, se las arregla para escapar de nuevo y se va a casa bastante preocupado acerca de lo que pasó. Triste, piensa en lo deprimente que ha sido todo esto. Cuando el viejo le rescató, al cual por respeto y cariño le apodo como tío, esperemos que este tío no sea como un tío Ben y se vaya con San Pedro, le revela que no todo es magia en la vida y que de hecho había algo más poderoso que la magia, las hadas, contándole que de joven, como él mismo, viajó por los continentes en búsqueda de dichas, consiguiéndose así una semilla de hadas, a la cual intentó por años plantar sin ningún éxito. Decide mostrarle dicha semilla al prota. El prota descubre rápidamente que está sellada y que las letras que marcan dicho sello están en un idioma que solo él entiende, el chino. A continuación, podemos ver cómo él mismo intenta abrir el sello en diversas formas día tras día. Al final no tuvo resultados, pero una noche, recordando uno de sus manguas, recuerda que a veces los protagonistas debían hacer sacrificios, así que decidido intenta hacerlo con sangre, ya que por sus lecturas recordó que algunas veces eso servía, aunque no lo hace, o eso creía. El protagonista se ve desmotivado al ver que sus esfuerzos se veían inútiles, así que para calmarse decide dar un paseo por el bosque y se da cuenta de nuevo de aquellos ruidos extraños de la otra vez. Cuando fue a mirar de nuevo, pudo notar una escena muy comprometedora entre la chica desconocida y uno de los chicos de la otra vez, cuando de un momento a otro pasamos a una escena bastante curiosa, a ver cómo este es atacado y asesinado brutalmente por la chica con la cual minutos antes compartía una escena bastante hot enfrente de Yuan. Él descubre por eso que ella es una demonio sucubo. Ve como el otro chico empieza a pelear contra ella asustado por lo que hizo su amigo. Yuan aprovecha la distracción para escapar. Sin embargo, la sucubo le intercepta y lo atrapa. Atrapado, Yuan sabe que se acerca a su final y tan dicho como tan hecho, lo mata. Bastante Eren Yeager de su parte. De ahí nos dan un breve panorama de algo que venía mostrando en todo el capítulo. Flores de glicerina y como ella poco a poco parece emerger una demonio hasta renacer en su lecho de muerte. A Yuan claramente le dice unas palabras, que ha venido directo del infierno por su
su sangre y piensa llevárselo, acabando también a la sucubo en el proceso. La demonio barrada intenta atacar al protagonista, pero sin mucho éxito, porque se da cuenta que las heridas que ella le hacía no le hacían daño, y que de hecho, justo donde lo hería, a ella le salía una herida. Atónita, cae al suelo sin comprender muy bien la situación, cuando una extraña mujer hace una intervención. Esta se presenta como la directora del instituto donde fue anteriormente rechazado el protagonista, con una oferta en mente. La directora le pide que selle rápidamente al hada de nuevo, ya que las autoridades no tardaban tanto en llegar, y los demás no sabían que habían hadas en este mundo. Sacando un grimorio que llevaba consigo, donde podía contenerlas, Joan las sella, para después ser invitado por la directora formalmente a participar en la academia. Joan y ella van a la academia luego de esa propuesta y mantienen una charla donde la vieja busca persuadirle de estudiar en la academia, ya que aquella guía donde selló al hada era de su pertenencia, y dicha guía no podía salir de la academia. A su vez, le reveló que poseía bajo su poder otra semilla de hada. Convencido, Joan accede bajo sus términos quedarse en la academia, con tal de entender más sobre las hadas. De pronto descubre que él tiene una conexión con su guía y puede ayudarle en el camino, explicándole cómo acceder por completo al poder de sus hadas. Él ahora tendrá que elevar su poder espiritual. Dicho eso, la guía, que era un libro, se adentra en su móvil, volviéndose una guía portátil y más fácil de usar para Joan. Al día siguiente, Joan está algo inquieto, pero confiado a la hora de asistir al instituto. Él, por sobre todos, no tarda nada en hacerse notar. Los demás, dispuestos a burlarse de él, porque recuerdan que fue el tonto que reprobó la prueba, le arrojan un cristal con tal de humillarlo. Dicho cristal, ya se dijo anteriormente, que servía para ver qué poderes tienes. Al tocarlo, todos se ríen pensando que pasaría como la primera vez, pero se sorprenden al ver que no solo brilló de dos colores, sino que también lo rompió, mostrando así con ese mismo gesto que sus poderes estaban al máximo, generando con eso muchos comentarios de curiosidad y envidia que no tardaron en llegar. Cuando Joan, en plena intervención, es atraído por una chica a la cual apodaban la flor de la clase, este no tarda en coquetearle y actuar de una manera impropia a lo que usualmente haría, haciendo que la chica de manera tímida se vaya corriendo de allí. Joan luego de eso se va caminando por los pasillos sin comprender el porqué de su actitud, así que, apareciendo su guía, la cual es un hada pixie, le explica lo sucedido anteriormente, confesándole que ahora poseía el poder del hada en su interior y el de la sucubo, ya que el hada le había matado a la sucubo para poder tomar su vida y revivirle, por lo cual él absorbió ambos poderes, teniendo así el don de los sucubos de atraer a todos por igual. Minutos después de eso, todos se encuentran en clases de gimnasia. Cuando el profesor de deportes los pone a hacer prácticas de combate con tal de aumentar sus habilidades, en eso, uno de los chicos que antes molestó a Joan decide sugerir que era mejor la práctica que la teoría para este tipo de clases, arrastrando así a nuestro protagonista a un combate del cual él preferiría huir. Durante ese alboroto, una caravana llega acompañada de un carruaje que revela a una princesa, la cual es la hija del rey de uno de los continentes más importantes, y viene acompañada de un güey que parece un paladín, y siendo él mismo su personal escudero. Ante esto, Joan ve que el público se ha extendido y que ya no podrá escapar del combate. De hecho, el compañero de antes le ataca sin darle chance a reaccionar. Joan se pone como puede a la defensiva, esquivando con bastante suerte todos sus ataques. El hada en su interior le recomienda que mejor libere el sello, ya que ella sí podría hacerse cargo de su oponente en menos de 2 segundos. Pero nuestro protagonista es bastante orgulloso y tiene ganas de defenderse por sí mismo. Incluso llega a tomar el mando de la situación y con maestría logra devolver el ataque, impactando a todos y arrojando al oponente al suelo, y de este modo ganó la contienda, pero terminó inconsciente. Cuando despertó, aparece en un sitio oscuro y nota que hay mucha gente encapuchada y de apariencia enferma a su alrededor. Es allí donde se encuentra una niña pelirroja y, preocupado por su apariencia, decide ayudarla, ya que lucía bastante enferma. Luego vemos como él está intentando curar su fiebre, ya que la niña lucía bastante débil y resfriada. Mientras él sigue cuidando de ella, llegan 2 hombres a intentar atacarlos, tomando a la niña en el proceso y llevándosela. Joan sale en su rescate y logra salvarla, pero no sin llevar golpes de por medio por defenderla. Así, él cae en cuenta entonces de que aquella niña a la que defendía es el hada que él mismo rescató y sacó del sello, el hada del cual ahora es dueño. Volviendo a la realidad, se da cuenta de que todo era un sueño. Bueno, no realmente, ya que de cierta forma podría decirse que viajó de manera astral al plano espiritual y vivió recuerdos del pasado de su hada, o al menos así su guía le explicó, que mientras más capacidad
capacidad espiritual tenga, y de conectar con ellas había más posibilidades de aumentar su poder y de que les obedecieran. En eso, él intenta hablar con Mo-Fei el hada, intrigado por lo que vio en sus recuerdos, aunque su conversación no da mucho cuando es cortado en escena por la aparición de 2 sucubos en el mismo cuarto del hospital donde él se encontraba. Manteniéndose en silencio y por su guía móvil, recibe mensajes de la guía principal y de Mo-Fei, burlándose por tener miedo, afirmándole que efectivamente las 2 chicas que acababan de entrar eran sucubos. Estas mantenían una charla sobre no ser descubiertas, pareciendo ser ignorantes de la presencia de Yuan y de cómo debían ser más prudentes. Cuando percibieron después de un rato el nerviosismo de Yuan, el cual no estaba dormido e iban por él, el gran poder del guión hizo de las suyas y entra en la habitación alguien más. Para nuestra sorpresa, se trata del caballero que antes custodiaba a la princesa, el cual acaba de salvar a nuestro prota por la campana. Él les ordena irse, ya que tenían cosas que adelantar en la noche de suma importancia, algo acerca de un viaje. Yuan, al ver cómo se marchan, siente alivio y va en busca de la directora. Al no encontrarla, se siente desdichado y piensa como todo este asunto le ha ido de mal en peor, decidiéndose a hacerse un ramen para calmar sus penas. Recibe una inesperada visita de medianoche. Al principio piensa que se trata de las sucubos y se pone en guardia para defenderse, pero la sorpresa es más grande cuando abre la puerta y noquea al intruso, para darse cuenta de que simplemente se trataba de nada más y nada menos que la princesa, la cual estaba en un estado de ebriedad muy grande y vagando por allí sola. Preocupado ahora, le deja pasar y la acuesta, cuidando también de ella hasta que se duerma, aunque él también se durmió, pero bueno, al menos lo intentó. Cuando dicha chica se despierta, le golpea y le tira una sarta de insultos. El prota, intentando calmarla, le compra una Maruchan, pero ¿a quién no lo han comprado con comida? De este modo se logró tranquilizar y ahora disfruta de su ramen. Cuando se percata de que alguien había llegado a la vivienda, ella se lo comenta a Yuan. Este, bastante asustado, se esconde con ella, ya que ahora sí se trataba de las sucubos que invadieron su casa para buscarles. Al final son descubiertos por ellas, pero él rápidamente las neutraliza con un hechizo, logrando hacer tiempo para poder escapar y poner a salvo a la princesa, que seguía sin comprender lo que pasaba y creía que jugaban a las escondidas. Cuando ella está puesta a salvo, las sucubos van contra él y él sabe que no tiene oportunidad alguna contra ellas, así que lidera a Mo-Fei y esta rápidamente logró vencerlas. Pero cuando todo parece que está por acabar y las sucubos se iban a morir, interviene el caballero, quien las asesina y reta un duelo a Mo-Fei. Sin embargo, este último era de un nivel superior a Mo-Fei y lo más probable era que él ganara la batalla. A sabiendas de esto, Yuan le exige a Mo-Fei que por favor regrese al sello. Sin embargo, Mo-Fei está dispuesta a morir en batalla por él. Repasando sus opciones, el protagonista contacta a su guía para pedirle aumentar el nivel de su hada, aunque esta le dice que solo habían 2 formas, siendo la primera que era convivir a diario, lo cual no era posible en estos momentos por obvias razones, y la otra era viajar al mundo espiritual y crear pilares. Yuan decide hacer esto último, pero no contaba con energía suficiente, ya que había perdido bastante antes de la pelea contra las sucubos y liberando a Mo-Fei del sello. Entonces entra en pánico pensando en cómo podría hacerle. Muy convenientemente, la princesa, quien salió del escondite, resultó ser una hechicera de energía espiritual, la cual, mediante un juego y más manipulación de comida, le obligó a cerrar sus ojos, ya que no sabía si su caballero quería llevársela o herirla, así como tampoco sabían con qué actitud se pondría ella si le miraba como un traidor. Por protección, Yuan le dice que debe cerrar los ojos si quiere jugar y ayudarle. Una vez así, ayudó a Yuan a canalizar toda su energía espiritual perdida, renovándola, viajando así de nuevo al mundo espiritual y hacia el pasado. Allí se da cuenta que, a diferencia de la última vez, ella no podía verlo, lo cual significaba, según su guía, que él ya existía ahí. Bastante sorprendido, ellos siguen a Mo-Fei y se dan cuenta que trabaja como una mercenaria. Siguiéndola luego de regreso a casa, al ver que ella había terminado un trabajo, vemos a Mo-Fei encontrándose en un callejón a un chico bastante parecido a Yuan, pero menos otaku, y se revela que la espada que en el futuro tiene Mo-Fei en realidad le pertenecía antes a él, siendo Mo-Fei atraída por su espada. Ella le preguntó el precio por la dicha, a lo cual él le dice que no tiene precio. Ella le contesta que todas las cosas lo tenían y él le asegura que no, dejando bastante impresionada a Mo-Fei por su osadía.
La escena cambia y vemos a Mo Fei en un lugar algo pensativa, cuando una suave melodía le llama a mirar por la ventana. Desde allí, ella es capaz de ver como la versión pasada de Yuan estaba tocando lo que parece ser un violín para unos niños indigentes en la calle. Esto conmueve a Mo Fei, aunque no quiera admitirlo, y termina disfrutando de la canción que él desempeñaba. Al acabar la versión pasada de Yuan, se da cuenta de que ella le miraba e intentaba saludarla, pero esta simplemente se voltea y lo rechaza, dejándole las palabras en la boca. La escena cambia nuevamente y ahora el Yuan anterior estaba en un callejón siendo golpeado por una pandilla que al parecer querían hacerle daño a una loli. Mo Fei, quien pasaba por allí, vio la escena y aunque en primer lugar no pensaba ayudar, no pudo evitar recordar cómo el Yuan actual en su pasado la había defendido de pequeña de recibir golpes. Volviéndose en dirección a ellos, ella los espanta y les advierte de no meterse más con personas inocentes. Despavoridos, estos van alejándose, con la niña y el Yuan anterior llenos de bastante respeto. Como muestra de gratitud, el Yuan anterior le concede el deseo y le regala su espada, que Mo Fei al principio, aunque no deseaba aceptarla, la toma como una especie de intercambio por el favor que ella les hizo. Al acabar la escena, Mo Fei empieza a cuestionarse cómo pudo sobrevivir ese chico por tanto tiempo y sin saber defenderse, así que por su seguridad le aconsejaba usar su nombre como medio de defensa por si alguien lo intentaba acosar de nuevo. Por otro panorama, vemos que el Yuan de la actualidad y su guía estuvieron observando todo durante este tiempo. El prota parece muy serio analizando todo y cae en una teoría de que Mo Fei puede estar en peligro y que es sospechoso todo ese asunto de su versión del pasado, ya que se le notaba una actitud muy falsa, afirmando que todo esto parecía ser un plan elaborado más bien para acercarse a ella y conquistarla. Dicho esto, él le pregunta a su guía si está de acuerdo en su teoría y la respalda, dejándole algo decepcionado, ya que le dijo que prácticamente era de esperarse que cayera por ser bien parecido, ya que eso le gustaba a las mujeres y no sería raro que le funcionara el plan de conquista. Volviendo al mundo real, Mo Fei sigue luchando contra el caballero, cuando parece que ya todo está perdido y la princesa hasta empieza a cansarse por el esfuerzo y Yuan tampoco despertaba. Mo Fei usa un último recurso, el cual es un hechizo de retención con su sangre, el cual si lo lleva al límite, lo más seguro es que morirá. El caballero curioso les pregunta entonces si realmente valía la pena sacrificarse por Yuan, a lo que ella, sin pensarlo ni un poco, le dice que sí. Regresando con el protagonista, se nos sigue mostrando un acercamiento entre la versión pasada de Yuan y Mo Fei, que poco a poco van haciéndose más cercanos. Yuan actual sigue percibiendo que hay algo mal en su versión pasada e intenta advertirle a Mo Fei, aunque esta no puede verle. Sin embargo, su versión pasada sí que puede, ya que comparten alma. Al avanzar los días, vemos como Yuan ve cómo su versión anterior intentaba enamorar a Mo Fei, prometiéndole un paraíso, llevándole flores y haciéndole 1000 gestos para enamorarla. Un día, Yuan del pasado le dice que escapen juntos. Para sorpresa del Yuan actual, ella acepta, buscando recaudar el dinero con tal de irse. Ella le promete que sus días como asesina habrán terminado. Todo parecía haber estado marchando bien, pero hay un giro inesperado. Yuan del pasado le deja plantada en el sitio donde se supone que iban a llevar a cabo su encuentro para huir juntos. Después de haber pasado 3 días esperando allí, bajo la lluvia, el frío y demás, el líder del grupo criminal donde estaba Mo Fei le llega buscándola y le advierte que han sido emboscados. Ella, preocupada, se alerta y aferrada aún con la esperanza de que su amor no la haya engañado, piensa que quizás pudo haberle pasado algo. Suponiendo que ha sido secuestrado, ella sale en su búsqueda. Una gran banda rodea el edificio y la extorsionan con asesinar a una niña si no se rinden. Casualmente, la misma niña que iban a matar antes y el Yuan del pasado había defendido. Pero Mo Fei no se deja intimidar. En un arrebato de rabia por haberle dicho que asesinaron al Yuan del pasado en un intento de querer proteger de nuevo a la niña, ella los mata a todos. Cuando dejó todo despejado, rendida, se deja caer en el suelo cuando el último de ellos había caído. Desesperanzada, consuela a la niña, pero siente un repentino dolor y se ha dado cuenta de que literalmente fue apuñalada por la espalda. Aunque no fue por la espalda, pero sí fue apuñalada. Preguntándose por qué, ve a la niña con un puñal en la mano. En eso aparece el Yuan del pasado, burlándose de ella, demostrando que las advertencias del Yuan actual e incluso del líder del grupo criminal donde Mo Fei estaba, lastimosamente eran ciertos. Le habían visto la cara de estúpida. Mo Fei es rodeada por una banda enemiga, dando a conocer que el Yuan del pasado había sido siempre un títere del territorio enemigo. Mo Fei se estaba renegando a lo que había pasado. Sin embargo,
se da cuenta que es así cuando oye que como recompensa por su captura, el Yuan del pasado le había reclamado como pertenencia. Rápidamente, el líder de la banda con la cual Yuan del pasado pactó el trato, se excusó de que nunca aseguró si se la daría viva o muerta, causando un confrontamiento entre ambos. Yuan del pasado llama a sus hadas al ver que la pelea podía salirse de control, y podemos ver cómo con ayuda de ellas, este güey logra calcinar a todos. Mo Fei, quien sigue lastimada, a pesar del fuego, la masacre y las circunstancias, se niega a rendirse. Intenta ir contra él, cayendo al suelo gravemente herida y con el Yuan del pasado queriendo aprovecharse de su vulnerabilidad para forzarla a tomar un trato. Su destrucción o su salvación, resurrección y esclavitud como un hada, dándole no solo la oportunidad de vengarse, sino también de tener la inmortalidad y poder absoluto. Accediendo, Mo Fei más que todo es cegada por su sed de venganza, cierra el trato y es sellada. Con el tiempo contrarreloj, puesto que la energía espiritual del protagonista colapsaba y pronto debería volver al mundo normal, este intenta detener a su yo del pasado, quien le deja en claro que no hay nada que pueda hacer y que las elecciones ya fueron hechas, que el del pasado y el de hoy no eran muy distintos, ya que compartían al fin y al cabo sus almas y parecidas ambiciones. Con esto en mente, nuestro protagonista se cuestiona todo, dándose cuenta de que la vida allí no era como en los videojuegos y que realmente estaba preocupado por Mo Fei, y más allá de ser un héroe roto o un loco con un harem, deseaba hacer algo más significativo y ayudarla, ya que por su culpa, quiera admitirlo o no, Mo Fei había pasado por mucho. Dispuesto ahora a sacrificarse por ella para empezar a redimir sus acciones del pasado, él va hasta la cima, donde Mo Fei se hallaba atrapada, encerrada en enredaderas que representaban el sello, y le pide perdón por todo el daño que le ha hecho, prometiéndole que hará las cosas mejor y dejará de ser un cobarde para comportarse como un verdadero protagonista. Dicho eso, Yuan se arroja de la cima, a lo que parece ser una muerte inminente. No obstante, su sacrificio hace que Mo Fei pueda salir del sello. Preocupada por él, piensa que ha muerto, ya que lucía bastante tieso el morro, y se da cuenta de que se equivocó con él al pensar que era como su antepasado. Pensando que lo perdió por su sacrificio, toma sus cosas y decide marcharse. Pero cuando intenta irse, nuestro protagonista sale de su estado inconsciente y le dice que ha oído todo. Ella se avergüenza por eso y le amenaza por haber jugado con sus sentimientos al fingir que estaba tieso, cosa que no fingió, ya que él creía que realmente moriría, puesto que eran muy altas las probabilidades. Y es que, gracias al conjuro de la princesa, fue que no pasó y escapó de la muerte. Dicho esto, se dan cuenta que su relación se ha fortalecido lo suficiente y ahora podrán llevar a cabo hechizos de mayor nivel e incluso fusión, o al menos eso se dan a entender por su guía y por él mismo. Teniendo esto en claro, ambos regresan al mundo real, donde la princesa cae inconsciente por el esfuerzo de darle energía a Yuan. Él no pierde tiempo y la deja en un lugar seguro de nuevo, para después fusionarse con Mo Fei, volviéndolo como una especie de elfo con cuernos, como los cuernos que te montó tu ex. Metiéndose con velocidad a terminar la pelea que antes Mo Fei había empezado con el caballero. La batalla se desempeña rápido y podemos ver como nuestro prota tiene una especie de sangre barra tierra control con fuerza sobrehumana. Aunque el caballero estaba muy seguro de sí mismo y de no perder la batalla, solamente terminó humillado. Cuando termina la fusión, Yuan despierta ya que había caído inconsciente, viendo con asombro como el golpe final que le había dado el caballero lo había dejado empotrado y desmayado en un gran cráter. Mo Fei se muestra ligeramente preocupada por él, a lo que Yuan le convence de que no debe preocuparse por él en estos momentos, y le esclarece como ahora él cuidaría de ella también. Su conversación es plenamente interrumpida cuando la directora, por fin, hace acto de presencia, apremiándole por haber vencido a los sucubos y al infiltrado, que al parecer sí que tenía otros planes con la princesa. Al ver que cumplió con el trabajo, la directora le da otras 3 semillas de hada y con nuevo trabajo que hacer. Así que Mo Fei y Yuan salen a escena a tomar un merecido descanso después de todo lo ocurrido. Al día siguiente podemos ver que Yuan está durmiendo en clases, cansado por los acontecimientos recientes, o al menos lo estaba, hasta que se da a entender por parte del profesor que entraron nuevas alumnas de intercambio, llegando así en escena la princesa y Mo Fei. Cuando Yuan por fin se da cuenta de quiénes son, se sorprende bastante de verlas ahí, ya que se supone ellas debían permanecer a salvo y en secreto. Sus compañeros de clase quedaron embobados por el hecho de que él atrajera simplemente a mujeres tan lindas y lo empezaron a acosar y a perseguir con tal de buscar explicaciones. Nuestro prota
prota se esconde y una vez que está a salvo, decide ir a la biblioteca a buscar libros que le ayuden a plantar a las dos nuevas hadas, encontrándose con una alumna que está encargada de cuidar la biblioteca y dándole los dos manuales para que se pusieran manos a la obra con eso. Por otra parte, se nos da a entender que el caballero escapó y ahora se encuentra arrodillado frente a alguien que parece ser el villano de la historia y el líder de otro de los continentes mágicos. Este le reclama por fallar en su misión y le exige explicaciones, ya que han sacrificado a muchos en sus tropas y se supone que su plan era de años y meticulosamente organizado para adentrarse profundo y que el imperio enemigo cayera. El caballero excusa que fue su equivocación y que se confió demasiado, que cuando estuvo cerca de cumplir con su cometido, resultó aparecer un hada, o sea, nuestra querida Mofei, y le confesó que la leyenda era cierta y que ahora había un nuevo amo de las hadas. Ahora, su líder, sabiendo eso, le exige entonces que desea tener en su poder esas hadas y que si era necesario, mataran al chico para capturarlas. No obstante, podemos ver a nuestro protagonista en un lago tratando de resolver el acertijo para liberar el sello de ambas hadas. Al principio le costó un poco, duró todo un día esperando que algo pasara. Logró liberarlas de sus sellos para así guardarlas en su guía y ser llamado por la directora, que tenía unas no muy amigables noticias. Se nos da a entender a raíz de eso que por seguridad de la academia, Yuan había sido obligado a retirarse, siendo que aquel caballero que traicionó a la princesa trabajaba para un reino enemigo que estaba buscando cazar a la princesa y ahora también a él. Obligado a abandonar la institución, nuestro Yuan toma las cosas y antes de irse recibe un regalo de una alumna, la que se encargaba de cuidar la biblioteca, y esto es una mouse herramienta que nos ayudará más tarde. Se trataba de una especie de caja en la cual podía almacenar información y canjearla por recompensas. Teniendo esto, Yuan la agradece y es despedido por todos para salir acompañado de las tres hadas y la princesa a lo desconocido. Llegando a un lago, son emboscados por un dragón, aunque de bastante bajo nivel, el cual nuestro protagonista no tardó nada en vencer, pero se hizo con una recompensa de parte del dragón por su derrota. Esta le otorga un silbato mágico con el cual recibiría ayuda de él en cualquier momento que llegara a necesitarlo. Luego de esto, todos se hospedan en un hotel que queda por el mismo lago y que da vibras a hacer una alusión a la isla Bora Bora, donde los propietarios son hombres con cabeza de toro. Sí, bastante peculiar. Volviendo al tema, nuestros protagonistas parecen estar descansando, aunque una de las hadas, la de cabellos blancos, luce bastante enojada y a la defensiva, como si aquel lugar trajera recuerdos en ella. Queriendo saber qué pasa, ya que ella en media cena se separa del grupo, Yuan le sigue, con tal de llevar las cosas bien con ella desde el principio. Entonces hablan, pero ella se muestra renuente al querer revivir cosas del pasado. Así que en plena discusión, ella le revela que desea matarlo, e incluso lo ataca, aunque su pelea no dura mucho porque son intervenidos por unos desconocidos que venían de parte del caballero y el ejército enemigo. Yuan se pone a la defensiva listo para pelear y las demás hadas llegan al ataque, pero Yuan las detiene para llamar y hacer uso del regalo del dragón, aunque esto no le serviría de mucho porque el dragón terminaría apuñalándolo por la espalda también. La pelea inicia y cada uno se enfoca en un objetivo, dejando a Yuan lidiando con el dragón. Por otro lado, se ve que el caballero que engañó a la princesa está en una habitación donde resguardaron a la princesa. Parece estar dispuesto a matarla y se nos revela en media pelea entre las hadas y la banda enemiga que nuestro prota cae al lago y que en el fondo del mismo hay un sello más de las hadas. Yuan se despierta nuevamente en el plano espiritual. Podemos ver que se reencuentra nuevamente con su yo del pasado y tienen una conversación sobre qué hacían ahí. Se nos da a entender que están en la mente de el hada del pelo rosa / Lian Xuan y que ahora otro juego de conquistarla ha empezado. Sabiendo esto, Yuan intenta impedir que su yo del pasado esté al mando, cambiando de lugares un par de veces entre ambos y confundiendo a Lian, ocasionando como una especie de glitch o confusión sobre por qué Yuan no luce como lo vio en un principio, ya que la primera vez que lo vio, ella lo vio en su versión actual, teniendo pequeños momentos de confusión donde parece ver ambas versiones de él. Por su parte, Yuan del pasado sigue intentando convencer a Lian y conquistarla. Se encuentra a su vez con la versión joven del dragón que en la actualidad fue el que les rechazó y engañó. Aprovechándose de su vulnerabilidad, le exige información sobre ella para entender cómo conquistarla. Luego de eso, con la información ya obtenida, la versión pasada de Yuan se aparece en el pueblo y se encuentra ocasionalmente con Liang, que iba en búsqueda de unas medicinas naturales para su hermana. Yuan del pasado logra persuadir a Liang para acompañarla, diciéndole que era peligroso que fuera solo ella y que él sabía
bastante de medicina natural para que les dejase ir. Ambos entonces van en búsqueda de una planta que según podría curar a su hermana. Al llegar podemos ver que el pequeño dragón, por cuestión de venganza de que abusaran de él y lo tratasen como esclavo, despierta una criatura que parecía un gato gigante y ocasiona una persecución del yo pasado de Yuan y de Liang. Yuan, por su parte, había estado todo el tiempo intentando evitar que Liang cayera en los encantos de su yo del pasado, ya que consideraba que su forma de ganarse las hadas es deshonesta y forzosa. Sin mucho éxito, termina atrapado en el desastre persecutorio. Volviendo por otro lado con Liang y el Yuan del pasado, ambos han quedado atrapados en el precipicio de un acantilado. Liang estaba bastante asustada y sobrepiensa sus opciones. Parecía un final inminente, aunque al Yuan del pasado parecía que ni siquiera le importaba. El monstruo llegó y Liang se levanta y cogiendo una rama está lista para defender al Yuan del pasado, diciéndole que estaba cansada de que más personas sigan siendo lastimadas por su culpa. Pero, por acontecimientos un poco desafortunados, su acto heroico no duró mucho, acabando inconsciente, y Yuan del pasado tuvo que encargarse de todo. Una vez se deshizo del monstruo de forma muy sencilla y bastante rota a decir verdad, se da cuenta por un rasguño en el costado de la bestia que fue culpa del impertinente dragón con el que antes habían confiado sus mandados, así que llamándole el dragón asustado, y quien había estado viendo todo esto todo el tiempo, pensaba que el monstruo los devoraría. Llega asustado y rogándole misericordia. Yuan del pasado se muestra relativamente benevolente, le agradece por lo que hizo, sin embargo, luego lo patea y lo manda a recolectar de nuevo todas las hojas que Liang necesitaba para su medicina, ya que habían perdido tiempo por el problema. Cuando Liang despierta, Yuan del pasado la recibe con la canasta y le explica que todo ha pasado, que él se encargó del monstruo y que todo está bien. Liang duda, pero le agradece. También podemos ver por un momento como el Yuan actual aún seguía destrozado por la anterior persecución. A su vez, vemos ahora como Liang, luego de aquel suceso, está regresando a casa, acompañada del Yuan actual, y revelando que en realidad Liang tiene una hermana gemela, o eso es lo que parece. El ambiente sigue bastante tenso, con todo yendo contra reloj. Se da a entender cómo fue que pasó la enfermedad de la hermana de Liang, que no todo es lo que parece, y con la versión anterior de Yuan, un paso cada vez más cerca de conquistar el corazón de Liang y sellar su destino, se desvela que no todo lo que hemos visto de ella es real. En la actualidad podemos ver cómo el caballero de la princesa intenta ponerle fin a su vida, pero un hechizo protector se lo impide. El caballero se preocupa y poniéndole las cosas aún más interesantes, la princesa despierta, aturdida, no comprende ni siquiera lo que está sucediendo. La batalla de Mo Fei contra los demás bandidos aún sigue en pie, dando un giro inesperado cuando el caballero interviene en la batalla y parece dudar de cuál es el bando correcto. Yuan, por su parte, continúa intentando comprender el pasado de Liang, con tal de poder entender qué debe hacer para evitar un mal destino para ella. Volviendo con el Yuan actual, se nos muestra que su versión pasada engañó a las gemelas para poder conquistarlas, diciendo que para poder lograr curar a la gemela enferma de Liang, debían hacer un sacrificio de sangre. Liang estaba dispuesta a sacrificarse por su hermana, pero sabía que su hermana se negaría si no había sentimientos de odio o envidia. Así que planeando algo, logran convencer a la hermana de Liang a sacrificarla, aunque luego se arrepiente. Sin embargo, cuando quiere hacer algo ya es demasiado tarde para Liang, y aunque se les ofrece renacer como hadas, solo la hermana de Liang lo hace, mostrándonos así que en realidad todo este tiempo quien estuvo en la superficie fue la hermana de Liang con sus recuerdos y no Liang misma, siendo la verdad sepultada en el lago donde su hermana gemela renació ella sola como un hada. Yuan, por su parte, sigue bastante asqueado y molesto de las formas poco prácticas que tiene su yo del pasado de lograr las cosas, y se pelean. Él insiste que hay otras formas de lograr las cosas. Yuan sabe que pierde el tiempo intentando controlar el pasado y que debe ir hacia el presente y ayudar a la hermana de Liang y Mo Fei. Su versión pasada con cinismo le desea suerte y le dice que realmente espera que él no esté equivocado, aunque evidentemente no lo cree así. A Yuan se le ha dado una oportunidad por su yo del pasado para corregir el destino de Liang y su hermana, aunque este de manera entusiasta lo intenta, las primeras veces no sale como quiere y no es hasta el final que interviniendo de manera directa lo logra, aunque sigue sin servir, ya que al ser recuerdos del pasado no podían cambiar nada en el presente, y ahora lo único logrado con eso fue haber fragmentado las memorias de la hermana de Liang. No obstante, logra poder comprender bien sus emociones y lo que tiene que hacer, y a pesar de que todo parece perdido, la hermana de Liang aparece y la alienta, diciéndole que aún puede corregir el pasado.
sí puede hacer algo por Liang, y eso es pelear, porque aún habían cosas que podían salvar y corregir en el presente. También estaba el hecho de que Mo Fei y los demás le necesitan. Dando por completada su misión, su yo del pasado reconoce que aunque no ha sido como esperaba, lo dio por aprobado, y con una bendición por parte de la hermana de Liang, Yuan regresa al mundo real, acompañado de improviso del impertinente dragón en su versión joven, listos para continuar con la batalla. En el mundo real, Yuan renace como el ave fénix y rápidamente entra en batalla, fusionándose con la gemela de Liang. Todos se preparan para luchar contra el caballero caído y la banda de criminales. La pelea fluye con bastante rapidez, ya que al estar fusionado con la hermana de Liang tenía muchísima ventaja por encima de todos. Parecía un Saiyajin en el aire con la fusión de Yuan, pero todo estaba tenso. La princesa observaba inquieta desde la distancia todo lo que ocurre y sin comprenderlo del todo. Luego Yuan logra derribar al caballero y cuando parece que acabará la batalla y dará el golpe final, la princesa decide intervenir en defensa del caballero. Yuan se da cuenta que quizás había pasado un poco al ver la preocupación de la princesa y los gritos que estaba haciendo, pensando que quizás esa actitud no quedaba con lo que él quería demostrarle a todos. Así que, saliendo de su fusión, ya que también se había fusionado con Mo Fei, le pide disculpas a la princesa, y la princesa, muy asustada, exige explicaciones de todo lo ocurrido, aunque de igual manera no las obtiene. Ya sin ganas de hacerle daño a la princesa, el caballero se da por vencido y se marcha. Pero eso no acaba allí, ya que el lugar donde se desarrolló todo fue el mismo sitio donde la hermana de Liang fue convertida en hada y en donde Liang misma murió. Así que como última voluntad, la hermana de Liang decide quedarse como guardiana del lago y así poder acompañar en lo que queda de eternidad a su hermana, despidiéndose así también de la pandilla y quedando solo el otro hada, Mo Fei, la princesa y Yuan, dando por finalizado así el suceso y decidiéndose marchar para poder reconstruir el mundo. Aunque eso parecía el fin, también podemos ver como la princesa, en compañía de Yuan, se da cuenta de que las chicas en realidad siempre fueron hadas y le muestra así una semilla de hada a Yuan, que la directora en secreto le había dejado, dando así por finalizado el capítulo. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal y comenten semilla para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo.